Entonces, en aras de eso, pues no sé, presentémonos, quiénes somos, dónde nos encontramos en estos momentos y arrancaríamos con la conversación, ¿les parece? Entonces, bueno, Sara, si quieres, ya que te estoy viendo aquí en pantalla, si quieres, iniciemos por ti. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sara Juliana Guerrero Gil. Soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios hace 3 años. Lidero todos los procesos que tienen que ver con inclusión en las prácticas de atención a la diversidad en los programas de la licenciatura en Pedagogía Infantil y en Educación Infantil. También soy docente en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Trabajo en el tema privativo de la libertad con menores infractores en el Buen Pastor, en la ciudad de Santiago de Cali. Allí trabajo también hace 3 años. Trabajo con todo lo que tiene que ver con aceleración del aprendizaje, tiene que ver con cuarto y quinto de primaria, en procesos de lectura, matemáticas, bueno, todas las áreas, pero en un proceso más integrado, como se ha venido trabajando con los estudiantes. Y pues nada, eso es como mi recorrido. Actualmente estoy liderando un proceso de investigación precisamente en contextos de encierro que se llama Relatos de unas infancias que construyen actos delictivos. Ese es el proceso de investigación y ese proceso de investigación pues nace en diferentes escritos. Este es uno de ellos que habla sobre las voces del más acá y las reflexiones que tenemos que hacer los docentes precisamente cuando nos encontramos en estos contextos, que si bien cuando atendemos la diversidad nos encontramos de cara con ese otro, cuando estamos en el aula encontramos y verificamos y diversificamos nuestra mirada de ese otro que lo habita, pues este contexto de encierro se le suma aún más esas condiciones humanas que los chicos traen, que parten desde la agresividad, desde la forma en concepción de la misma vida, y eso hace que el currículo tenga que cambiarse y transformarse y las prácticas del docente en cómo se dirige a sus estudiantes, cómo motiva a sus estudiantes, pues también se cambian y se transformen. Entonces, pues de allí nace como la investigación y eso hace que hoy estoy aquí con ustedes. Sara, gracias. Te quiero dar la palabra a Daisy un poco, porque también es parte como de nuestras invitadas. Finalmente Néstor y yo con Gina somos mucho más cercanas a la casa. Entonces, Daisy, la palabra es tuya. Gracias, muy amables. Pues como les decía hace un momento, pues muy agradecida con ustedes por la invitación y pues con el profe Néstor, con el cual hemos estado contactándonos desde hace ya algunos años y haciendo algunos trabajos que tienen que ver con la población en condición de discapacidad. Yo soy licenciada en educación física de formación pues profesional. Posterior tuve la oportunidad de hacer una especialización en educación especial y ahora estoy tratando de culminar una maestría en educación de la Universidad Pedagógica. Y en ese trasegar y en ese transcurrir, en ese trasegar y en ese Perdóname, transcurrir. es que me da risa cuando dice estoy tratando, o sea, como ahorita está haciendo un esfuerzo. Sí, estoy ahí como en esos últimos 20 metros, 10 metros de la carrera reina de los, ahora que estamos en Juegos Olímpicos, de los 100 metros, ahí como que tratando de rematar con el último oxígeno que me queda, pero bien, o sea, digamos que ha sido un camino recorrido muy bonito de aprendizaje en torno a la condición de discapacidad, en torno a las personas en condición de discapacidad y desde la orilla también desde el deporte paralímpico, pero también reflexionando un poco esto que nos ha traído los Juegos Olímpicos y es el ser humano, es que hay detrás de una medalla, quién está detrás de una medalla. Y pues ahora posterior vienen los Juegos Paralímpicos que también nos van a traer muchísimos aprendizajes. El tema de la equiparación de género, de hombres y mujeres, la participación, qué sucede si viene siendo cierto en estos Juegos Paralímpicos la equiparación ya casi, estamos entre 42 y 50, 50 hombres y 42 mujeres, en el paralimpismo aún eso no ocurre. Y pues en Colombia eso aún tampoco ha ocurrido. Entonces, digamos que con el profe Néstor nos ha unido mucho este tema de la recreación, la diversión, el tiempo libre, la educación física y el deporte. Entonces he tenido la oportunidad pues de
de trabajar desde esa orilla de la recreación, la educación física y el deporte en la población en condición de discapacidad, niños, niñas, y pues porque finalmente la discapacidad está presente en todos los momentos de nuestras vidas, ¿no? Lo que pasa es que la concepción de la persona en condición de discapacidad ha venido cambiando, se supone, pero pues eso es algo que también nos mentimos nosotros a diario. Daisy, muchas gracias y muchos éxitos con tu tema. Bueno, Gina querida. Bueno, me disculpan que estaba regañando a mi compañero porque él tiene matemática pura. No es sino que yo prenda la cámara e inmediatamente empieza a pasar de un lado para otro por detrás. Eso era lo que le estaba diciendo. Es matemático. Prendo la cámara y él aparece. Bueno, mi nombre es Gina Méndez, soy docente investigadora de CINDE. Coordino la línea de investigación en desarrollo social comunitario y políticas públicas y lidero el grupo de investigación de desarrollo rural y educaciones rurales. Trabajo como docente en los diferentes programas de maestría y en algunos proyectos de desarrollo de la fundación. Estoy aquí sobre todo, bueno, primero por un gran interés por la ruralidad, pero como lo pueden ver, pues digamos que es en lo que está enfocado el grupo de investigación que lidero, pero también porque desde hace algún tiempo me viene suscitando una inquietud particular el tema del medio ambiente. Entonces, hace mucho venía construyendo una reflexión en torno a esta situación, a las condiciones planetarias con relación al medio ambiente. Considero que no hay que inventarnos tanto cosas nuevas, sino que ya hay formas, modos, lógicas que han estado presentes de manera ancestral y digamos que las ignoramos, no hacemos caso omiso de aquello con lo que, con ese relacionamiento que tienen los grupos ancestrales, las poblaciones ancestrales y las poblaciones campesinas con relación al relacionamiento con el medio ambiente. Entonces, hace mucho quiero hablar de la pedagogía de la tierra. Considero que el lugar más pertinente no es solamente el campo, pero considero que debemos voltear a mirar esas epistemologías de las cuales creo que tenemos mucho que aprender, y hoy encuentro en este escenario, pues que era el propicio para empezar a sacar esa voz que muy tímidamente he podido sacar, pues por otros asuntos en los que también me he apasionado, pero que quiero empezar a intencionar con mayor intensidad. Ay, yo soy egresada de la maestría en educación, Daisy, y fui profesora de la, sí, y fui profesora de la maestría en educación, y bueno, cuento, profe Edna. Cuente. Y la profe Edna fue la directora del departamento de posgrados. Y por supuesto, entonces, mi directora y después mi directora como profesora. Entonces, esa maestría es divina, lo vas a lograr. Yo sé la exigencia, pero te lo aseguro que, mejor dicho, es la formación de la vida. La maestría es la formación de la vida, es muy buena. Entonces, ánimo, muchacha, que nada se ha perdido. Sí, Daisy, bonita, por eso me sonreí un poco, porque durante 17 años estuve bajo la dirección del departamento, entonces sé todo lo que ha transcurrido, pero también sé lo importante, como dice Gina, que resulta esta experiencia. Bueno, querido Néstor, y entonces el compañero, qué vergüenza te di la palabra al final, no por hombre, sino por pura cortesía. Muy bien. Bueno, no, buenas tardes a todas. Sara, yo soy Néstor Daniel Sánchez Londoño. Bueno, Edna, Gina y la profe Daisy me conocen. Yo soy Néstor Daniel Sánchez Londoño, sobre todo Londoño. Ese Londoño es muy importante. Vea, si ven las caras de Edna y de Gina, sobre todo Londoño. Porque es absolutamente cierto, compañero, es más que cierto. Ya conozco la historia y es enternecedoramente cierto.
Bueno, yo soy magíster de CINDE, yo soy egresado de CINDE, de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de Sabaneta. Eh, y ayer me gradué de magíster en Dirección de la Universidad del Rosario. Eh, gracias. Hice una mezcla ahí rara por un sitio en el que trabajaba, en fin. Pero yo soy tecnólogo en recreación y una de mis pasiones es pensar este tema del tiempo libre, en fin. Con la profe Daisy nos conocimos siendo profesores de Uniminuto y hemos hecho algunas reflexiones ahí juntos y parte de la reflexión que van a ver la hemos hecho juntos un poco, eh, eh, también por el desarrollo de su tesis y bueno, y algunas otras cosas que hemos conversado en algunos momentos. Entonces, trabajo con Cinden, yo acompaño un macroproyecto de investigación, en este momento en la línea de desarrollo social y políticas públicas. Estamos haciendo una investigación sobre mujeres, entretenimiento y desarrollo rurales. Eso es bien, bien bonito porque hemos descubierto que el entretenimiento tiene mucho más que ver con la vida de lo que nos han vendido. Entonces, ahorita seguramente conversaremos de eso. Bueno, muchas gracias a Daisy, a Sara, a Gina. Nicolás, nuestro compañero de mesa, en un momento se vinculará, está ahí un poco ahí como enredado, pero se vinculará. Bueno, sobre todo para Daisy y para Sara, yo soy Igna Patricia López, en este momento soy la coordinadora del campo de formación avanzada. No voy a presentar trabajo, voy a estar como moderando y tratando de hacer la relatoría de la mesa, pero por supuesto los temas que ustedes mencionan son de todo mi interés y de toda mi pasión. Quizás lo que ha atravesado y lo que, dijéramos, nuclearía esa perspectiva desde lo rural, desde la inclusión, desde las diversidades, tiene que ver con un tema que para mí ha sido fundamental y es el análisis de las políticas públicas y la incidencia de ellas en lo que podríamos llamar educación de calidad. Es decir, más allá de los resultados, yo creo que todas estas expresiones tienen que ver justamente con unas expresiones de qué estamos entendiendo una educación de calidad. O sea, una educación que de alguna manera se piensa esos sujetos diversos y esos contextos diversos. Entonces, por supuesto, para mí, una felicidad estar en este espacio. Además, fue muy interesante que haya como esa conjunción. Efectivamente, como decía, fui directora del departamento de posgrado, pero soy egresada de la maestría en desarrollo educativo y social. Y junto con Gina estamos en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Esto hace parte también de nuestras asignaturas de clase y estaremos hasta el 19 muy felices en nuestro doctorado tomando los seminarios que nos hacen falta. Bueno, entonces, bueno, yo lo que les quiero proponer es lo siguiente. No sé, Daisy, ¿tú podrías, Daisy, acompañarnos hasta el final de la jornada? Esperamos hasta las 3:30, más o menos, una cosa así. Sí, profe, creería que sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como Néstor tiene que desplazarse hacia otra mesa y pues efectivamente entre edificio y edificio hay cierto tiempo, entonces quiero darle la palabra inicialmente a Daisy y a Néstor. Si Gina me lo permite, darle en segundo lugar la palabra a Sara y posteriormente terminarías tú. Lo que les quiero pedir es que seamos muy juiciosos con el tiempo, que tratemos de utilizar solamente 15 minutos, de tal manera que sobre, y claro, si es menos no hay problema, pero lo más importante es que podamos generar conversación, ¿les parece? Entonces, le voy a dar la palabra a Daisy. ¿Hay alguien que le voy a dar la palabra a Néstor y a Daisy y cierro cámara un minutico para buscar mi celular y empezar a tomar el tiempo. Bueno, entonces Daisy y Néstor, la palabra de ustedes. Muy bien, gracias, querida Edna. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que estas conversaciones así pequeñas son realmente muy agradables. Yo lastimosamente tengo que abandonarles porque estoy en la coordinación de una mesa. Entonces, no estaré, ya les digo, la mesa se llama Cultura Escolar, Construcción Sociopráctica del Sujeto Escolar. Entonces, no les acompañaré todo el tiempo, pero sí voy a estar aquí en esta presentación con la profe Daisy. Bueno, con la profe Daisy hemos hecho como el ejercicio de preguntarnos permanentemente por dos asuntos que son de interés mutuo. Digamos, para la profe Daisy es de mucho interés el tema de la discapacidad y
para mí es de mucho interés el tema de la recreación. Entonces intentamos construir este ejercicio juntos. Realmente tenemos más preguntas que respuestas. No tenemos, digamos, una investigación propiamente hecha, pero sí queríamos hacer una ponencia porque realmente tenemos, como les digo, más preguntas que respuestas. Queremos pensar ese tema de la recreación y el juego para personas en condición de discapacidad que habitan la ruralidad. Porque nos parece que es uno de los asuntos en los que nos está faltando reflexión y en los que nos está faltando abordajes. Voy a empezar. Voy a empezar contándoles que el tema recreación es un asunto que tiene una carga, claro, cultural un poco muy, digamos, cultural bastante compleja, en el sentido que siempre que hablamos de recreación, pensamos en las fiestas, en el payaso, en fin, ahí hay unas cargas muy complejas, pero que la recreación tiene que ver fundamentalmente con un fenómeno humano y social, en el sentido en que las personas siempre han buscado divertirse, entretenerse, incluso muchísimo más que divertirse. Y entretenerse, y ya les digo por qué entretenerse, es que ese fenómeno social, es decir, todos los pueblos, hay un texto muy bello que se llama Fiestas, Juegos y Ocio en la Historia, y uno puede ver ahí que es que realmente todos los pueblos han construido al margen, no, sí, pues uno podría decir al margen, pero puede ser equívoco, como al margen de su actividad productiva, unas actividades en las que se divierten, se entretienen, a las que hoy les estamos llamando actividades recreativas. En ese sentido, la recreación es una práctica social. Y como práctica social, digamos, engloba todo este conjunto de fenómenos de carácter autotélico, ya lo vamos a ver, de carácter autotélico que fundamentalmente tiene una característica, es que su fin está en ellas mismas. ¿Y qué significa que su fin está en ellas mismas? Que no hay fines más allá de eso. En ese sentido, yo podría decirles, por ejemplo, que el juego, o les diría que el juego es un fenómeno humano y social que no tiene fines más allá de divertirse. Ningún niño se sienta a jugar para aprender ni nada por el estilo, aunque eso suceda. Los niños y las niñas juegan para divertirse, no juegan para otra cosa. Los seres humanos jugamos para divertirnos. Porque tampoco quiero ponerlo en el lugar de la infancia. Y lo que viene sucediendo ahorita es que la recreación viene constituyéndose en un campo de saber que tiene unos conceptos articuladores como el ocio, el tiempo, particularmente lo que tiene que ver con el tiempo libre, el juego, el entretenimiento, lo lúdico, como esa dimensión humana, esa capacidad de goce, de disfrute que todos los seres humanos tenemos, y todas las manifestaciones artísticas y culturales que son el lugar de la vivencia y de la experiencia de lo recreativo. En ese sentido, digamos, el tema del entretenimiento es mucho más interesante de lo que nos parece. El entretenimiento es un asunto primigenio en la vida humana. Y entretenimiento tiene 4 acepciones, y una de esas acepciones tiene que ver con el mantenimiento de. Y dice Byung-Chul Han en un texto muy bello que se llama El aroma del tiempo, que el entretenimiento tiene muchísimo más que ver con la consolidación de las relaciones sociales, porque el entretenimiento siempre ha sido entendido como un asunto peyorativo, como un asunto al margen, aunque haya nacido en ese lugar. Ahí estamos escribiendo un documento sobre haciendo un rastreo como de ese tema del entretenimiento. Esto era un poco como lo que les estaba planteando ahorita. Existen en el mundo, dice Byung-Chul Han, como 2 tipos de actividades. Unas actividades que tienen un fin fuera de sí, que tiene que ver con lo laboral, el trabajo, todo eso, y unas actividades que tienen un fin en sí mismas. Y esas actividades que tienen un fin en sí mismas estarían catalogadas dentro de todo ese asunto autotélico. Pero entonces lo que significa es que ese asunto autotélico no es marginal, sino que realmente favorece la vida y la existencia de los seres humanos. En ese sentido, digamos, creo que tenemos avances interesantes en el campo de la recreación. La recreación comprendida como un derecho, por lo menos por esa perspectiva de derechos en términos de desarrollo humano. La recreación entendida como una práctica, digamos, o como ese asunto donde se vive el ocio por
por parte de la perspectiva de las necesidades y por parte de la perspectiva de las capacidades. La recreación se entiende como una capacidad central, y Martha Nussbaum dice que el juego es una capacidad central, que los seres humanos tienen derecho a disfrutar de actividades recreativas durante toda la vida. En ese sentido, creo que hemos avanzado en cosas en recreación, como tener un constructo teórico, digamos, un poco más amplio. Tenemos comunidad investigativa que se viene posicionando, hay avances en la comprensión de los fenómenos recreativos. Existe en Colombia y en varios países de América Latina una política pública en recreación que sin duda tiene poco despliegue. Ahorita desde el año pasado se formuló el nuevo Plan Nacional de Recreación y hay unos procesos formativos en el país. Hay una carrera profesional en recreación en el Valle, hay una licenciatura en recreación en la pedagógica. Es decir, creo que hay avances en términos de ese proceso. También tenemos algunas limitaciones. Entonces, lo recreativo pasa por el despliegue de la política pública de recreación, el reconocimiento de los créditos que debe tener una licenciatura en educación física, recreación y deportes, particularmente en el componente recreativo, que eso falta por reconocer muchísimo, una oferta cualificada que supere las actividades de alienación y que favorezcan el desarrollo de las personas, y la consolidación de grupos de investigación en recreación en Colombia, que se va dando ya bastante. De hecho, en septiembre es el Encuentro Latinoamericano de Recreación y somos protagonistas en ese espacio. Digo Colombia, ¿no? Y una oferta para la población rural con discapacidad, en eso estamos absolutamente nulos, nulos, nulos. A partir de ahí, entonces, le doy la palabra a la profe Daisy. Muchas gracias. Bueno, adicionalmente a lo que el profe Néstor pues, nos ha venido diciendo en las anteriores diapositivas, pues empezamos a ver una serie de conceptos acerca de lo que es la discapacidad. Generalmente nos vamos al de la Organización Mundial de la Salud, generalmente nos vamos hacia que es el de la Convención, donde dice que la discapacidad es un concepto que va evolucionando. Y de hecho sí viene evolucionando, porque anteriormente, si nosotros revisábamos muy bien o hacemos un rastreo de ese concepto de discapacidad, siempre se tomaba a la persona únicamente, o sea, era quien la que poseía la discapacidad, pero además la que se llevaba toda la problemática. O sea, que aquí el problema no es un entorno social, no somos nosotros como sociedad, sino que realmente es la persona que tiene o posee la discapacidad. Y que los demás pues no hacemos parte de ese proceso. Por eso, dentro de la Convención de las Naciones Unidas dice que el concepto se ha venido transformando y viene a tomar acá un poco el entorno, y que ese entorno favorece o limita la participación de una persona en condición de discapacidad. Teniendo en cuenta pues que la discapacidad se puede adquirir en cualquier momento de la vida, podemos nacer con discapacidad, puede ser en el momento del nacimiento, en el momento de la gestación o en el transcurso de la vida como tal. Luego, Pilar, en un documento de la teoría feminista y discapacidad, nos habla un poco de la calidad de ciudadano, en la cual son iguales en derechos y deberes, pero que hay algo que está eclipsado, que es la realidad en la que vive la persona o las personas que tienen la discapacidad. Entonces, si nosotros nos vamos para la estructura sociopolítica realmente en nuestros países y del mundo en general, pues cuando se hacen las convenciones, cuando se hacen los encuentros, cuando se hace una serie de eventos en los cuales hay un reconocimiento de las personas en condición de discapacidad, pues esto pareciera que fueran utopías. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, esas estructuras sociopolíticas todavía siguen siendo unas estructuras muy soñadoras, porque realmente a la población en condición de discapacidad no ha llegado esa oferta educativa, esa oferta deportiva, esa oferta recreativa, la salud, por ejemplo, que lo que estoy mencionando hace parte de nuestros derechos fundamentales, pero que realmente pues todo el tiempo se ven vulnerados. Entonces nosotros decimos, sí, las personas en condición de discapacidad sí tienen sillas de ruedas. Mentiras, no las tienen. Y continuamos nosotros como sociedad, como entornos, viendo la discapacidad y el concepto de discapacidad desde esa óptica lastimera. Entonces es muy fácil encontrar en las noticias
que la niña le toca desplazarse, que vive en una vereda y le toca desplazarse, que nació sin una pierna y le toca trasladarse en una hora de un lado a otro y que un fulano, un señor, un político le está ayudando a conseguir una prótesis, cuando realmente eso es una responsabilidad de nuestra estructura sociopolítica, que le debe garantizar a todos los niños, niñas, adultos, a todo aquel, porque pues finalmente ellos lo recitan, o sea, eso no es algo que uno se invente, ellos recitan la calidad de vida, ellos hablan de calidad de vida para las personas en condición de discapacidad y demás. Entonces allí es donde cuando el profe Néstor habla que son más preguntas, pues realmente son muchas preguntas las que nosotros cuando nos ponemos a escribir, cuando nos ponemos a indagar, cuando nos ponemos a reflexionar en torno a eso, a esto uno dice, hombre, definitivamente es que hablamos de que hemos cambiado, pero realmente no hemos cambiado. E encontramos una brecha muy amplia entre primera infancia, la recepción en las instituciones educativas, la que tienen las maestras, la estructura y demás, y cuando los niños y las niñas entran a la primaria. Allí hay una brecha grandísima porque realmente hay una brecha, barrera, obstáculo, como lo podamos mencionar, porque definitivamente no hay una acogida de la población en condición de discapacidad. ¿De parte de quién? De parte del colegio, de parte de los profesores, de parte inclusive de las mismas familias. Cuando la familia va y dice, no, es que mi hijo tiene una discapacidad, pero profe, usted tiene que tratarlo de una manera diferencial, entonces allí también la familia tiene una barrera. Y eso es algo a lo cual nosotros todo el tiempo hemos puesto un rótulo. Profe, para atrás, hemos puesto un rótulo que realmente allí es donde debemos pensarnos. Ya tenemos uno, que es nuestro nombre. Entonces, a veces a nosotros nos preguntan, pero bueno, profe, ¿cómo los llamamos? Discapacitado, persona con discapacidad, persona en condición de discapacidad, mutilado, minusválido. Y entonces empezamos con una serie de rótulos y yo digo, no. Cuando ya no sepamos el rótulo que todos tenemos, que es el nombre, pues es Daisy, es María, es Pedro, es José. Esa es la manera de llamarnos, porque ya tenemos uno. ¿Para qué seguirnos poniendo rótulos? Entonces esa es otra reflexión. Y allí, ¿qué sucede en la ruralidad? Y Maturana nos hace un llamado bien bonito y es que dice, la tarea central de la educación es prestar atención, fomentar y guiar a los niños y niñas en su crecimiento como seres humanos responsables, social y ecológicamente conscientes de que se respeten a sí mismos. Cuando todos y todas empezamos por respetarnos a sí mismo, vamos a tener una transformación, como es el título de su libro, y es una transformación en la convivencia. Cuando nosotros dejamos de llamarnos niños inteligentes y niños con déficit, cuando dejamos de llamarnos niños dotados y niños sin dotación, cuando dejamos de llamarnos de ciertas maneras, vamos a tener una transformación como sociedad. Y en la ruralidad tenemos una duda muy amplia. Carlos Escliar dice que en América Latina entre el 1 y el 5% de personas en condición de discapacidad tienen acceso a la educación. Y en el mismo texto, él dice, la preocupación es no quiénes están yendo, sino quiénes hacen falta por ir. Porque así como en la antigüedad estaba el ocultamiento, estaba la denominación de monstruos, de bestias, todavía eso existe y todavía hay unas creencias y unos arraigos que tenemos dentro de la población en condición de discapacidad. Y volvemos a retomar, ya vamos cerrando. Ya vamos cerrando. Entonces, en este, digamos, un poco pensando en eso que planteamos ahorita y esto que acaba de plantear la profe Daisy, lo que estamos creyendo es que definitivamente sí hay posibilidades de aportar, digamos, en desarrollo humano, al desarrollo humano de las personas desde la recreación. Estamos hablando aquí sin duda de la perspectiva de las capacidades y libertades de Martha Nussbaum, centrándonos un poco en este cuento de que las capacidades se centran en protección de ámbitos de libertad, tan cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna. En ese sentido, el juego y la recreación
se reconoce como una de esas capacidades centrales porque favorecen, de acuerdo a Martha Nussbaum, la construcción de una vida humana valiosa. Es decir, el juego no es un asunto meramente instrumental en la vida, sino que emerge también para favorecer la capacidad imaginativa, digamos, la subjetividad también. Y en ese sentido nos parece que habría, pensando en la ruralidad, por eso tenemos más preguntas, pensando en la ruralidad creemos que hay muchos desafíos. Un desafío, digamos, es necesario pensar un despliegue de la política pública de recreación en la ruralidad. Eso no llega, no aparece, no emerge, no se conoce. Si desconocemos la política pública en recreación en Colombia, en lo urbano, imagínense en la ruralidad, no pasa por ese lugar. No se trata de trasladar ofertas recreativas de la ciudad al campo. Ese sería un esperpento, sobre todo porque en el campo existen algunas posibilidades de diversión y entretenimiento que se escapan a nuestros cánones de entretenimiento. Una de las cosas que hemos venido descubriendo en la investigación que estamos haciendo sobre mujeres, entretenimiento y desarrollos rurales es que los entretenimientos son asuntos mucho más sencillos de lo que nos parece. El tejido, la conversación, la ida al charco, la ida al caño en algunos lugares o la ida al río. Es decir, hay asuntos de el ejercicio, digamos, si se quiere, de una práctica recreativa que tienen que ver con la vida de las personas y con el entorno. Por eso no se trata de generar espacios, de generar propuestas de aquí y puestas allá. Y comprender esas formas de diversión que cohesionan la vida social y que son diferentes a las nuestras. Porque en ese sentido el entretenimiento tiene tiene una función muy importante en la vida social y es fortalecer los lazos y cohesionar esos lazos sociales. Entonces creemos que realmente aquí tenemos incluso muchísimo más preguntas que respuestas en clave de qué deberíamos hacer en recreación. Ahora, está claro que la recreación como una propuesta no de alienación, es decir, no como una propuesta de escapismo, a la situación que estamos viviendo, sino como un asunto de construcción de la subjetividad puede aportar al desarrollo de los seres humanos. Pero eso trasladado a lo rural, ¿cómo tendría entonces definitivamente que configurarse para que realmente aporte en la vida de las personas? Ese es un poco como la pregunta que queremos dejar en este espacio de conversación. Néstor, Daisy, muchísimas gracias. Aquí he tomado nota, imagino que Gina y Sara también para ahorita conversar. Entonces le voy a dar la palabra a Sara y querido Néstor, si te puedes vincular en un ratito, sería ideal y aquí te esperamos. Bueno. Lo Entonces, intento, voy a la coordinación de la otra mesa, qué vergüenza. Bueno, Permiso, Sara, mil querida. gracias. Bueno, Sara querida, te escuchamos. Bueno, ya voy. Claro que sí. Bueno, primero, pues para situarnos, esto es un centro de formación juvenil, tiene todas las condiciones de una cárcel. Cuando digo tiene todas las condiciones de una cárcel, como lo pueden ver en la imagen, estamos llenos de rejas. Ese es el cuerpo docente con el cual contamos, somos 10 docentes, son 8 docentes de bachillerato, de educación secundaria y media, y somos 2 docentes de educación primaria. La atención en primaria se realiza con procesos de aceleración. Sin embargo, dentro del decreto 2383, que es el que acobija el sistema de responsabilidad penal adolescente en temas de restauración educativa, se está contemplado esos procesos no como lo que se denomina en la formación de adultos como ciclos, sino procesos de aceleración. ¿Por qué? Porque se contempla que los estudiantes van a sus propios ritmos. Sin embargo, se da solamente un periodo de un año, pues el estudiante puede repetirlo cuantas veces sea necesario, pero la idea es que durante un año pueda adquirir esas competencias de lenguaje, sea de primero a tercero o de cuarto a quinto, y que así pueda terminar su primaria. Como les decía, esto hace parte de un proyecto de investigación que se llama Relatos de unas infancias que construyen actos delictivos. Este apartado, esta producción se llama Voces del Más Acá, un análisis del docente en contextos de encierro. Consiste prácticamente en cómo el docente, nosotros como cuerpo docente, nos hemos tenido que reinventar en la articulación de la malla curricular,
qué es lo que nos exige el Ministerio de Educación, qué nos exigen los lineamientos, los DBA. Y cuando digo que nos exige es por el pensamiento convencional que se tiene en una institución educativa del cómo se tiene que ejecutar el trabajo con los estudiantes. Y esto ha hecho que desde los directivos docentes, el mismo cuerpo de profesores, se comience a pensar cuáles son los gustos y las necesidades de estos estudiantes. Y esto hace que nosotros no trabajemos esa malla curricular por materias, por áreas, sino que nos pensáramos el trabajar por competencias. Y esas competencias están trabajadas o las áreas se articularon y lo que buscan es el desarrollo integral de los estudiantes. Un momento que no pasó. Sucede algo interesante y es que en todo el camino que hemos desarrollado con los estudiantes, que ha pasado 3 años, nos hemos dado cuenta precisamente que los estudiantes tienen una voz oculta y esa voz es de decirse soy malo, porque la institución educativas externas en las que han participado eran tildados y etiquetados con sos el malo, eres el perezoso, eres el vago, eres el grosero, eres el pandillero. Y todas estas etiquetas crearon en el estudiante precisamente las actitudes o desarrollaron un reforzador en el estudiante en el cual esas actitudes se volvieron el día a día de él. Y precisamente cuando hacemos la evaluación de cómo es que este sujeto llegó a esta aula o a estas condiciones privadas de la libertad, nos damos cuenta de esa historia de vida que él cuenta, que evalúa cómo vivió su infancia y para él qué realmente es una infancia. Y allí es donde podemos evidenciar que si bien él conoce que una infancia es un periodo, una etapa, digamos, cronológica, no es una etapa en la cual él se sienta identificado que vivió como lo que convencionalmente puede ver en una pantalla, en un televisor, en los comerciales. No, muy por el contrario, ellos se identifican con el hecho de que no tuvieron infancia, precisamente porque no hubo dinero, no, las familias eran unas familias disfuncionales para ellos, crecieron en unos acuerdos de zonas de maltrato. Y les tocó asumir roles desde muy pequeño en los cuales eran los proveedores de sus hogares. Y más allá de ser proveedores de sus hogares, tenían que asumir el rol de ser un líder para poder afrontar las dificultades que se pudieran vivir en su hogar o en el barrio donde estaban. Porque si bien estos chicos en sus historias de vida, la narración cuenta que están ubicados en zonas de alto riesgo, en conflictos. Entonces son los estudiantes que están ubicados en barrios como acá en Cali, como el Distrito de Agua Blanca, como Petecuy, que cuentan con esas barreras y fronteras imaginarias. Entonces ellos fueron creciendo contemplando el tema de la agresividad, el tema de ser, de responderle al otro ante ese periodo de cuánto es el poder que puedo adquirir yo defendiendo lo mío, defendiendo a mi familia, sin tener que pensar en si perjudico o no al otro que está a mi lado. Y precisamente esas condiciones de tener que asumir un liderazgo, una figura de poder en su comunidad, hace que las instituciones educativas, el derecho a la educación para ellos no sea importante, no sea relevante, y más cuando la institución por sí misma lo rechazó. Pasa algo similar con los temas de diversidad cuando el docente le teme a lo desconocido y esto hace precisamente que cuando nosotros llegamos a este cuerpo de docentes dice, bueno, primero tenemos que trabajar el impacto que tenemos ante el encierro y este encierro radica en, estamos en un aula con 10, 15 chicos que llevan objetos cortopunzantes que en cualquier momento pueden agredirse dentro de esa aula, pero que además trabajamos bajo candado. Quiere decir que nosotros no podemos salir corriendo para ninguna parte, sino muy por el contrario, solo tenemos la opción de gritar para que llegue uno de los guardas a abrir la reja y a controlar una situación que se pueda dar. Más allá de que existan objetos cortopunzantes, los docentes en las historias que podríamos exponer es la capacidad que tenemos ahora de evidenciar en cualquier objeto un arma.
que pueda causar daño o que me pueda servir para un proceso de defensa. Un sacapuntas, un lápiz, las llaves, el bolígrafo. Bueno, cantidades de objetos que uno tiene en la casa y uno dice, ah, mira, con esto se pueden hacer tales acciones. Esto es lo que nos ha pasado con los estudiantes. Aquí esta frase me parece muy importante, el de mirar atrás en el pasado para ver la historia de las infancias equivale a levantar la tapa de la caja de Pandora, no para dejar libres los males que han afligido a lo largo de los siglos a las infancias, sino para poder conocerlos y evitarlos. En todo este proceso de la investigación nos hemos dado cuenta, cuando digo nos hemos dado cuenta, la investigación es mía y de otra compañera que por temas de salud no se pudo presentar en la convocatoria. Sin embargo, nosotros en los procesos de entrevista con los estudiantes nos hemos dado cuenta de que este pasado, si bien ha sido una marca negativa en nuestro contexto, en nuestro ideal, como podríamos decirlo, para ellos no, para ellos ha sido la realidad que deben vivir. Y que si bien culpan a una sociedad injusta, a un Estado opresor, que no les da los beneficios educativos, de vivienda, tener las cuestiones básicas, pues tienden a ver a sus familias como lo más importante y identifican que sus familias no tienen ningún problema que pueda perturbar o haya perturbado su desarrollo. Entonces allí estamos haciendo un proceso, un trabajo con ellos, en el cual logramos identificar que si bien el Estado tiene unas condiciones que han hecho que no tengan cómo suplir sus necesidades básicas, pues las familias al tener ciertas conductas y ellos al seguir esas conductas, esos patrones, pues también han hecho que ellos sean quienes son y estén donde estén. ¿Por qué? Porque lo han llevado a seguir con el legado. Y también identificamos precisamente la importancia para ellos de tener familias tan jóvenes, teniendo en cuenta que el sistema de responsabilidad penal adolescente llegan estudiantes o chicos desde los 15 años hasta los 25, pero los estudiantes que llegan de 15 a 16 años y ya son chicos que han tenido familia o que tienen una mujer y que tienen 2 hijos, un hijo, y para ellos los conciben, el tener la familia, los conciben como la continuación de su legado. Y precisamente en esa continuación del legado es que él tiene que seguir ejecutando esa figura de poder que yo tengo para poder seguir teniendo como proveer alimentos y dineros a la familia, pero no conciben otras formas de realizar algunas actividades para conseguir estos insumos y poder llevarlos a la casa o tener un proyecto de vida. Entonces, como lo que les decía ahorita, pues estos actos delictivos que ellos, por los cuales ellos están en la institución, sale del Código de Infancia y Adolescencia, en el cual se busca que ellos tengan un restablecimiento de derechos. En ese restablecimiento de derechos, pues la educación es un derecho fundamental. Sin embargo, si se trabaja de forma integral, para ellos la educación no es un principio, no es algo que deba ser escuchado, muy por el contrario, es algo que no nace ni que piensen que vaya a ser útil para la vida. Y en esa función, en el rol docente, en esa reflexión que se hace, es precisamente las actividades que yo las llevo, los temas, el desarrollo de competencias que debo hacer con los lineamientos y estándares curriculares, pues no los voy a dar con un tema cotidiano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si en un colegio regular, por así llamarlo, yo voy a trabajar la historia de una forma de, ay, sí, llegó Cristóbal Colón y entonces miren lo que pasó en esta situación, pues acá con los muchachos no se expresa de esa forma, sino que se buscan de formas estratégicas, lúdicas, en las cuales ellos puedan interactuar con esa historia, y en los procesos de matemáticas, por ejemplo, que ellos se consideran malos para ejecutar este tipo de operaciones, pues se trabajan desde las actividades ilícitas que ellos hayan cometido. ¿Por qué se trabajan desde las actividades ilícitas que ellos hayan cometido? No por reforzar este tipo de actividad, sino primero para que ellos reconozcan que sí manejan las operaciones, no de la forma convencional que la institución lo solicita o como el sector educativo dice que hay un proceso para realizar, sino que ellos
tienen las habilidades y las capacidades para ejecutar las actividades que se están planteando. Entonces, uno en el salón propone una actividad de un fraccionario, le pone el problema y sin embargo uno no les dice cómo hacerlos. Ellos lo resuelven con sus capacidades en su mente y luego hacen un proceso de explicación de cómo llegaron a la respuesta. Claro, esa respuesta o como el estudiante llegó precisamente a ese resultado, no es como nosotros como los docentes lo entendemos, pero cuando nosotros hacemos el análisis y cada uno de los estudiantes pasa y lo explica cómo llegó, ellos van entendiendo cómo su cabeza está funcionando y cómo sus capacidades hacen de que sí sepa y que sí esta actividad sea útil para su vida. Que ahora bien, puede que esté aprendiendo el proceso, como lo dice el sistema educativo, que no está mal, pero que puede seguir realizándolo como él lo está realizando. Y esto le sirve para un proyecto de vida que él va realizando con el acompañamiento de el personal psicosocial que tiene la fundación que hace cargo del ICBF, que restablece todos sus derechos a nivel psicosocial, de terapias ocupacionales y entre otras. Para esto, entonces, como cuerpo docente, nos establecimos el modelo pedagógico constructivista sociocognitivo gestáltico, donde el docente es un docente mediador. Nosotros trabajamos con los ABP y constantemente lo que hacemos es reevaluar ese ABP que se estableció. Nosotros en el primera semana institucional lo que hacemos es sacar cuáles son los lineamientos, cuáles son los estándares, los desempeños que se van a realizar por cada periodo académico y con los estudiantes lo que hacemos es según sus gustos, necesidades e intereses establecemos la ruta de trabajo. Esta varía muchísimo cada mes o cada 2 meses y varía porque el sistema de responsabilidad es muy fluctuante. Los estudiantes pueden tener una sanción de 4 hasta 8 años, de 4 meses a 8 años. Lo que resulta que los chicos que pasen un periodo de 5 o 6 meses pues son transitorios y vayan y vengan. Entonces, precisamente este modelo está pensado para que pueda diversificarse según los estudiantes que estén en el aula. También es importante que el pensamiento del docente cambie en la estructura de atención, pues si bien puedo tener en mi caso matriculados 18 estudiantes, tengo claro que los 18 estudiantes no conviven porque se encuentran en diferentes patios y eso hace que la atención sea más personalizada y a su vez esos componentes que establecí, esos desempeños que establecí para el desarrollo de sus habilidades, pues no tengo un proyecto definido para esos 18, sino por el contrario, los que conviven, digamos, conviven en este patio conviven 6, entre varios patios conviven 6, allí se hacen atención a esos 6 estudiantes, en los otros estudiantes serían, digamos, 13 o 10 estudiantes y ellos manejan otro proyecto. Entonces, con cada microgrupo que se establece por la convivencia, se establece un microproyecto en el cual se desarrollan esas competencias. Pero eso hace que el docente a sí mismo tenga que tener esa flexibilidad mental de decir, bueno, con cada uno tengo que establecer los criterios de evaluación. Querida Sara, ya se te acabó el tiempo, pero te damos 2 minuticos para que intentes cerrar. Bueno, 2 minutos. Bueno, listo. Bueno, listo. Bueno, y los criterios de evaluación que se necesitan para poder garantizar de una forma formativa, perdón la redundancia, de manera formativa este proceso pedagógico que llevan los estudiantes. Y por lo tanto, entonces trabajamos o el docente está pensándose no de la forma jerárquica que se ha concebido la educación por muchos años, sino desde una relación horizontal, desde una mediación pedagógica. No es más, muchísimas gracias. Sara, querida, muchísimas gracias. Realmente una labor sorprendente, diría yo de manera inicial. Querida Gina, la palabra es tuya. Con el micrófono abierto resulta mejor, creo.
Voy, voy a, voy a leer mi ponencia. Voy a leer mi ponencia, con esto tenemos un tiempito más de conversar. Yo la denominé El hombre que como tierra anda, pedagogía de la tierra y buen vivir. La madre tierra se pronuncia. El sexto informe de perspectivas del medio ambiente mundial, GEO6 por sus siglas en inglés, publicado en el marco de la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, plantea una alarma con relación a los desafíos ambientales más apremiantes que contrarresten y ojalá impidan un desastre ambiental de magnitud planetaria. Esta alarma obedece a los drásticos cambios climáticos, la tóxica contaminación del aire, el detrimento de la biodiversidad, la sobrepesca, la reducción sin precedentes de agua dulce disponible, la indiscriminada cantidad de plástico en los mares y océanos, por mencionar solo las mayores amenazas que están dejando a su paso un modelo de desarrollo insostenible, que no va en la dirección de las medidas que se deben adoptar recogidas en diferentes tratados internacionales. Entre estos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS y el Acuerdo de París. No se desconoce que la mayoría de los países del mundo, en respuesta a estos acuerdos, han introducido políticas ambientales innovadoras con instrumentos normativos e indicadores para establecer su eficacia, divulgación e intercambio. Sin embargo, de acuerdo con el GEO6 2019, esto no es suficiente. Leo una cita directa del informe. Un análisis de los indicadores relacionados con las políticas pone de manifiesto que, a pesar del considerable grado de innovación y esfuerzo para promover las políticas ambientales, estos esfuerzos y efectos desplegados hasta la fecha siguen siendo insuficientes. Las políticas vigentes han resultado insuficientes para hacer frente a los casos no resueltos de problemas ambientales y las lagunas en materia de políticas siguen presentes en las áreas del programa que hacen referencia al control de la contaminación, la mejora de la eficiencia y la planificación del medio ambiente. Además de políticas más ambiciosas y mejor diseñadas, es necesario adoptar medidas urgentes, ya que el agotamiento de los recursos y el aumento de las emisiones tienen consecuencias parcialmente irreversibles sobre los ecosistemas, la salud humana y los costos económicos. En términos generales, el mundo no logrará la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ni las metas ambientales convenidas internacionalmente para 2050. Ahora es necesario adoptar medidas urgentes para invertir esas tendencias y restaurar la salud ambiental y humana del planeta. Continúo yo. Las medidas a las que se hace referencia sugieren un cambio transformador e integrado que supone propuestas, caminos, rutas que indiquen que es posible tener y vivir en un planeta sano, cumplir sí o sí los ODS y en general todos los acuerdos ambientales multilaterales convenidos internacionalmente, adoptar y cumplir de manera rigurosa los objetivos relacionados con el cambio climático, la reducción de la contaminación atmosférica y el suministro de energía sostenible, establecer una relación diferente con el consumo, un consumo sostenible con la producción, los desechos y la redistribución de los alimentos, formas de producción controlada de cultivos bioenergéticos e intensificación agrícola, entre otros. Frente a este contexto que expresa las voces de 250 científicos y expertos de 70 países, no queda duda que el planeta y la sobrevivencia de todas las especies y biodiversidad que lo habita está en alto riesgo. Un riesgo que además se manifiesta a través de trastornos ambientales como los que ya se han mencionado, con consecuencias de diverso orden altamente lesivas, como epidemias, enfermedades, sequías y toda suerte de desastres naturales a los que estamos asistiendo y resintiendo como especie. Bueno, no la única, ¿no? Porque ya ahorita hablamos.
El planeta en sí, todo lo que habita, está totalmente comprometido y amenazado, incluida la especie humana, que sobra decir, buena parte de esta ha sido y es la autora de lo que podríamos denominar el geocidio, al que a pesar de los estudios, balances, informes, tratados, acuerdos, políticas, todas las formas de divulgación científica, mediática, persisten sistemas, formas de explotación, extracción, consumo y de relacionamiento con el medio ambiente basados en concepciones de desarrollo y bienestar cimentadas en el tener más que en el ser, y ahí yo agregaría ahorita que pienso en el estar, porque si no lo hacemos no vamos a tener dónde estar, ya lo agrego. En este sentido, aunque los discursos que circulan proclamen la sustentabilidad, el sistema cuya estructura está basada en el modelo capitalista, exacerbado en su expresión neoliberal, no es sustentable, más aún si se reconoce que la información que despierta alarmas demuestra que no se está alcanzando entre la población un grado de concienciación que reviertan acciones reales, concretas, que trascienda las lógicas antropocéntricas, inmediatistas y materialistas causantes del desequilibrio y deterioro ecológico y ambiental que amenaza la existencia digna no solo de la humanidad, sino del planeta en su totalidad. Adoptando los términos del educador brasileño Moacir Gadotti, el tipo de lógica que se requiere desarrollar debe ser de carácter planetario, una pedagogía de la Tierra, lo cual precisa de un ejercicio de concienciación que, como señalara Paulo Freire desde su Pedagogía del Oprimido y a lo largo de toda su obra, implica una postura crítica orientada a la acción. No basta con estar informado, generar alarmas, promover discursos sociales, políticos, económicos, mientras de un lado, como mencionamos anteriormente, las nociones de desarrollo, progreso y bienestar sigan basándose en la explotación, la acumulación y el consumo desmedido, toca poner ahí. Y de otro, o no controlado más bien. Y de otro lado, mientras no se fomente una concepción del planeta como sistema vivo, una conciencia planetaria, difícilmente se podrán generar acciones distintas a las que hasta ahora no han representado ningún impacto. Todo lo contrario, estamos a puertas de un colapso ambiental, tal y como lo deja expuesto el sexto informe de perspectivas del medio ambiente mundial, GEO6. Frente a estos dos planteamientos, la resignificación de las nociones de desarrollo, progreso y bienestar y el llamado a generar una conciencia planetaria, como señalara Bertoglio, tal vez no falta inventar un camino, sino retomar el que siempre estuvo y una buena parte del pueblo americano, popular, campesino, mestizo, originario, suburbano, jamás abandonó. Allí donde se da la verdadera comunidad y el hombre como unidad desaparece o carece de importancia. El hombre que como tierra anda. Esto es un término, una mención que hacía Atahualpa Yupanqui. La tomé de ahí. Nuestra América, como la nombrara José Martí, o esta América profunda, como lo calificara Rodolfo Kusch, está constituida por una identidad híbrida. Somos el resultado de la colonización territorial y cultural de origen europeo, España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, de las que fue objeto la población indígena nativa y el sinnúmero de hombres y mujeres secuestrados de África, dispersos en el continente para compartir la condición de esclavitud con la población originaria. Anotamos lo anterior para destacar que si bien ha operado efectiva y exitosamente lo que Walter Mignot lo denominara el despliegue del poder moderno colonial, colonialidad del poder, atravesado y consolidado por el proceso de racialización que lo acompañó y que trajo consigo el epistemicidio frente a formas otras de ser, saber y estar en el mundo, no alcanzó el cometido total y mediante distintas formas de resistencia se salvaguardaron legados, tradiciones, cosmovisiones de comunidades indígenas y afrodescendientes, a las que actualmente se nos reclama devolver la vista, si de recuperar nuestra relación con el entorno, con nuestra madre tierra se trata. Una cita de Gadotti. De los colonizadores heredamos esa idea de que la tierra, el bosque, es selva. Debemos limpiar, civilizar y destruir la vida que está en la selva.
Los indios siempre fueron considerados incultos e incivilizados que viven en la selva. Caminos y asfaltos son confundidos con civilización. Indios y negros fueron obligados a rechazar sus visiones del mundo, sus creencias y valores. Sin la indianidad y la negritud, la cultura de América Latina ha sido empobrecida. La blanquitud no suministra identidad cultural para todos. Bueno, estas visiones de mundo, como expresa Moacir Gadotti, de un lado, muestran que sus formas de organización, recolección y producción se encuentran profundamente ligados a la tierra y forman parte del aprendizaje de los secretos del mundo material y espiritual, independiente del grupo lingüístico y o territorio cultural, lo que además ratifica que los sistemas nativos de enseñanza y socialización de la cultura se basaban en el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos en armonía con el mundo natural. Pongo aquí en una cita al pie algo que no necesariamente ha dejado de ser entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero que cada vez se dificulta más si se tiene en cuenta que históricamente han persistido diferentes formas de deslegitimación, explotación, persecución, desterritorialización que amenazan la conservación y transmisión de sus culturas. La amenaza, pues, a la desaparición de los grupos lingüísticos ancestrales. Una forma de comprender y cursar saberes y prácticas que históricamente siempre estuvieron, pero que solo en las últimas décadas han venido recuperando la importancia y trascendencia que les corresponde. Es darnos la oportunidad de reconocer que existen formas otras de concebir y vivir nuestro lugar y relacionamiento con el mundo. Pensar la calidad de vida, el progreso, el bienestar en una perspectiva que interpele y transforme la idea de crecimiento basada en la explotación y la acumulación. Entre estas formas, consideramos que las nociones quechua en Ecuador y aymara en Bolivia sobre el buen vivir, sumac caguasay, y el vivir bien, sumac cumaña, constituyen toda una concepción andina sobre saber vivir y convivir, que sugieren cuidar la vida en todas las formas en que nos la presenta la Pachamama. Sumac Caguasay, Sumac Cumaña, expresan en síntesis la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de los otros, ni en continuo desvivir para mejorarla, sino simplemente una buena vida, una vida plena. Esto, a la luz de la cosmovisión que comparten quechuas, aymaras y otras comunidades indígenas del Perú, del norte de Argentina y Chile, con respecto a la madre tierra, la Pachamama, que más allá de las concepciones físicas y naturales a las que comúnmente se asocia, simboliza la protección, la fertilidad, fecundidad, la vida. La madre que nos provee, una madre que está pereciendo y agonizando como consecuencia de un proyecto civilizatorio fundamentado en el antropocentrismo, la objetivación y la concepción del medio natural como recurso inagotable para la extracción y explotación sin límites. Sin embargo, saberlo y tener datos, estadísticas de las lesiones infringidas, las consecuencias, peligros a los que nos estamos enfrentando, nos sugieren que la Madre Tierra reclama nuestra atención de una manera distinta, como lo señala Zaffaroni. Se trata de un encuentro entre la cultura que se alarma y otra tradicional que ya conocía el peligro que hoy le vienen a anunciar y también su prevención y remedio. Son precisamente estos términos del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni los que recogen el sentido de las reflexiones que hemos expuesto y la razón por la cual nos remontamos a las concepciones del buen vivir y vivir bien, con el fin de reconocer que existen lógicas distintas a las que nos ha planteado la noción de desarrollo. Lógicas que nos invitan al bienestar, a un bienestar que no radica en la acumulación y la explotación de la naturaleza y de la humanidad misma. Un bienestar que no está avanzado en el consumo desmedido, y por desmedido entiéndase innecesario. Sobra decir, pero es pertinente resaltar que la economía de mercado crea necesidades de manera seductiva, estimulando el deseo por el tener, un tener que siempre plantea carencia, necesidad, no solo material, sino también espiritual, una necesidad de tener que profundiza la justicia e inequidad social.
En este orden, desde el proyecto moderno colonial, que entre sus distintos ideales también prometió el progreso basado en la racionalidad científica y la acumulación de la riqueza, y radicalizados por el positivismo y el capitalismo, fracasó. La racionalidad científica para la deslegitimación e invisibilización de formas otras de conocer y saber, y la acumulación de la riqueza para poner en el lugar de riesgo cultural, social y ambiental en el que hoy se encuentra el planeta. Frente a este panorama sobre el que no estamos diciendo algo que ya no se haya dicho, y por supuesto con mayor profundidad y análisis, consideramos que la propuesta no puede seguir siendo paliativa. Informes como el GEO6 nos lo advierten. Consideramos que se requiere desaprender del individualismo y globalización que plantea hoy el modelo neoliberal y recuperar la noción de comunidad y planetariedad. Para ello invitamos a volver la mirada tal y como Zaffaroni nos lo plantea, y que traducido a nuestros términos implica una mirada intercultural, desafiando, como ya lo hemos expresado ampliamente, la perspectiva occidentalizada del desarrollo, y recuperando la idea de planetariedad a la luz de cosmovisiones ancestrales como el buen vivir y vivir bien, aunque hay muchas más, por supuesto. Para esto, en principio, no podemos ser ingenuos. No se cuenta con la disposición de los poderes que hay detrás del capital y la acumulación. Las grandes multinacionales, la banca mundial, que gobiernan los gobiernos, que terminan convirtiéndose en cómplices de la explotación tanto natural como humana. La subordinación a la que se ha sometido la... 2 minuticos para terminar. Ya voy a terminar. La subordinación a la que se ha sometido la naturaleza no conoce límites, nos lo revela también el informe citado, y la condición de servidumbre y esclavitud humana, que independiente de la declaración por parte de la UNESCO en 2017, que se suma a una de las tantas proclamaciones por la abolición de la esclavitud a la que las personas no pueden negarse, debido sobre todo por necesidad o a la necesidad. Como lo señalábamos en principio, somos hijos de la modernidad europea y de sus lógicas en los modelos culturales, sociales, políticos y económicos afianzados desde mediados del siglo pasado por la promesa del desarrollo. Pero también reconocemos la importancia de fortalecer y llevar a cabo el reconocimiento de saberes otros, de origen ancestral, que una vez más, de acuerdo con Zaffaroni, no solo han venido advirtiendo el peligro a sus hermanos menores, quienes por ignorancia o indiferencia hemos abusado y lo seguimos haciendo de las manos dadivosas de nuestra Pachamama hasta su reacción al dolor infligido, sino que también en sus saberes, los saberes de nuestros hermanos mayores, encontramos la prevención y el remedio. Prevención en términos de un alto decisivo sobre el uso y el abuso de los recursos, y remedio devolviéndole a nuestra madre tierra lo que le hemos arrancado. Con estos propósitos en mente, consideramos que el cambio de prácticas y relacionamiento con el planeta solo se va a dar si asumimos una conciencia planetaria y una ciudadanía de este mismo orden, una ciudadanía ambiental, para lo cual es urgente promover lo que propone Gadotti, una pedagogía de la tierra, una ecopedagogía en todos los procesos y medios de educación, formación y comunicación que trasciendan la información y fomenten, como lo acabamos de expresar, conciencia planetaria. Esto es de acuerdo al educador brasileño. Conciencia planetaria que desarrolle la solidaridad planetaria. Un planeta vivo requiere de nosotros una conciencia y una ciudadanía planetarias, es decir, que reconozcamos que somos parte de la Tierra y que podemos vivir con ella en armonía, participando de su devenir, o podemos perecer con su destrucción. Listo. Gracias, querida Gina. Ya está con nosotros Nicolás, nuestro otro compañero de mesa. Hay una cosa que sí debe quedar clara, es que somos súper coordinados y entonces dijimos todos vestidos de verde. Muy bien. Sí. El equipo. ¡Qué coincidencia! Bueno. No creo. Creo que estamos de conciencia planetaria, más bien, estamos verdes. Nuestra conciencia es planetaria. Bueno, pues nada, yo quisiera inicialmente, si Gina tiene alguna pregunta para Sara o para Daisy o viceversa,
como permitir una pequeña conversación, interacción entre ustedes tres para después quizás formular alguna pregunta. Entonces, Nicolás, si te parece, te doy a ti como la moderación y yo ya plantearía como una pregunta como de conversaciones ciertas. Listo, vale, perfecto. Sí, primero pues nada, muchísimas gracias pues por participar de la mesa. Digamos, ha sido un periodo bastante extraño pero bueno, es importante poder tener el espacio para poder discutir estas ideas y poderlas compartir, todos estos procesos de investigación y reflexión que ustedes llevan a cabo. Entonces, si quieres, pues les doy la palabra para la realización de preguntas, comentarios frente a las presentaciones de sus compañeros de mesa, como conexiones que hayan encontrado, tensiones que de pronto puedan identificar y que podamos como comenzar a hilar. Entonces, no sé, quién quisiera comenzar como presentando la sensación o la manera en que leyeron la mesa. Edna Patricia. No, me encantaría que primero haya una conversación entre ustedes, un poco, porque yo estoy haciendo como una mirada de las tres, pero de pronto Por eso. invita como a esa tensión o esa, no sé. Bueno, yo quisiera decir con respecto a la ponencia de la profe Gina, y es que todo tiene conexión. Nosotros nos conectamos, y digo nosotros los seres humanos tenemos una gran conexión con todo. Y la profe lo decía, entre el ser y el estar. Y es que sí somos unos seres humanos que estamos llegando a unos consumismos extremos. Consumismos que nos llevan a que cada vez haya más desechos de consecuencia de una comida ultra procesada, porque es que ya ni siquiera es procesada, sino ultra procesada, y que si nosotros destapamos algo es el empaque del empaque del empaque, y que eso va y redunda en dos partes. Una, en el ser humano, ¿verdad? En nosotros los que estamos consumiendo algo que nos han vendido como bueno, como delicioso, como lleno de vitaminas y minerales, y otra que es cómo estamos perjudicando con plástico, con materiales a ese entorno que nos rodea, a ese territorio que habitamos. Y la profe Gina lo manifestaba también en su escrito y decía, ¿y entonces cuál sería la solución? Y es volver a lo de antes, y ahí entonces me acuerdo de la teoría del río, y es que el río sigue su curso, el río no se estanca, sino el río busca por dónde ir, el río busca por dónde transitar. Y pienso que volver a lo de antes no es echar hacia atrás, sino volver a lo de antes es busquemos cómo volvemos a alimentarnos, cómo somos más conscientes de aquello que nosotros consumimos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, y pues yo soy fan de los tenis por mi profesión y demás, entonces muchos de nosotros, yo tengo solamente un par de tacones y como 20 pares de tenis, entonces ya nos estamos pensando un poco más en de dónde la fabricación de esos zapatos, ¿cierto? ¿Qué sucede con la fabricación de dónde vienen esos tenis, ese calzado que yo me pongo y hacia dónde va? Cuando de hecho muchos de este calzado especializado, ejemplo para el atletismo, para la marcha, para ciertos deportes, viene estructurado para ciertos kilómetros, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 kilómetros, y como que hasta allí llega el zapato. ¿Y qué pasa con ese calzado después de que cumple ese ciclo? ¿Hacia dónde va? Y es un poco preguntarnos esa parte, es un poco preguntarnos cómo crear esa conciencia, y pienso que esto no tiene nada que ver si somos niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, y entonces es cambiar esos paradigmas, porque es que los papás, los primeros nutricionistas somos las mamás y los papás, que somos quienes suministramos esos alimentos, y entonces decimos, bueno, y es que finalmente todos comimos dulces. Claro, pero ¿en qué medida? ¿Y qué tipo de dulces, verdad?
Yo siempre que menciono esto recuerdo a mi abuela ya fallecida, ella no pasó por ningún colegio ni nada, y ella decía cuando veía a mis sobrinas, ya unas señoritas adultas, mamás también, comer un plato de cereales. Entonces estas rosquitas de colores, estas de chocolate, decía, es que eso es un plato de dulces. ¿De cuando acá un desayuno es un plato de dulces, verdad? Y entonces eso empezaron a vendérnoslo de un tiempo hacia acá. Y ella decía, ay, ¿por qué no consumir un caldo de papas? Vayan que allá hay huevos, las gallinas ya pusieron. Entonces, ese tipo de cosas es volvernos atrás. ¿Y cómo hacemos para volvernos hacia atrás? Pensarnos en que cómo nos estamos alimentando, pero también cómo estamos habitando el territorio en el que estamos. Y esa me parece que es una reflexión desde todas las poblaciones, desde ese ser y ese estar, como la profe Gina lo mencionaba, y que me parece enriquecedor. ¿Digo ¿Me algo? escuchan? Hola, Allí, profes, ¿me escuchan? ¿Sí? sí. Qué pena, es que se me fue un momento el internet y tuve dificultades con la cámara, con todo. Bueno, pues a mí me parece maravilloso lo que expuso la profe Gina, en el sentido en que nos hace pensarnos en que si vivimos en una sociedad totalmente capitalista, que estamos en una sociedad del consumo, entre otras situaciones, pues si nos pensamos en lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en el que nos estamos reivindicando con todos los procesos que se ha vivido históricamente, pues también estamos hablando desde esa cosmogonía que antes en nuestro nivel histórico ha estado camuflada, perdida. Sí, nosotros le hemos dado muchísimo auge a todo lo que ha tenido que ver con los otros, pero no con lo que habitaba el territorio. Y en ese reconocimiento desde el territorio precisamente radica la diferencia entre quienes hemos crecido en la parte urbana y quienes han crecido en la parte rural. ¿Por Rural. qué? Porque esa concepción de lo natural cambia, y cambia en el sentido tan básico como acá si tiene fecha de vencimiento y se pasó la fecha de vencimiento, entonces ya no sirve, lo boté. Sin embargo, en el campo no hay una fecha de vencimiento como tal, entonces yo me voy a mirar si el producto está bueno, si tiene Si es las fresco, condiciones aptas para comerse. claro. Y eso hace que mi mentalidad también cambie en el valor que yo le asigno no solamente a un alimento, sino a cada objeto o cada actividad que yo realizo. Y eso me parece muy rescatable en esta crisis que tenemos actualmente en esta sociedad donde todo va rápido, donde todo va con un afán. Y es importante esa mirada que se da, ¿no? Eso me parece muy valioso desde el aporte de la profesora Gina. Ya en cuanto a lo de Gina, no, Joana, Karen. ¿Marín Joana? No, Joana. No, Daisy, Joana. Ah, Daisy, Daisy Yo, Joana. Joana. Daisy, Es que no Joana. alcanzó a ver tu primer nombre por una extensión que tengo aquí conectada. En cuanto a lo que expuso Daisy con el profesor, me parece que es algo que se ha venido trabajando por tantos años, pero se ha quedado tanto en el concepto, y se ha quedado en el concepto porque yo soy licenciada en educación especial de la Universidad Pedagógica, y he trabajado 10 años con el tema de discapacidad. Y algo que siempre le digo a mis estudiantes es, durante 10 años he escuchado el mismo discurso: no etiquetemos, no rotulemos, trabajemos, hace falta, pero se ha quedado en el discurso y en la sensibilización que tengo que hacerle con el otro. No nos pasamos de esa sensibilización en actuar y en producir y en establecer unas rutas que sean reales, tangibles, que se den, sino que nos quedamos en ese proceso de sensibilización. Y por lo tanto, ahorita cuando mencionaban ustedes ese proceso de, bueno, de no tenemos que generar una etiqueta porque para eso ya tenemos un nombre, no tenemos que generar un contexto, nuevamente coinciden un poco lo que estaba diciendo la profe Gina con lo que estaban exponiendo los profes, no puedo concebir cómo es el pensamiento de acá de lo rural a cómo es el pensamiento del urbano. Y eso también hace que esas construcciones a nivel de juego, esa cosmogonía que se maneja en el campo, pues no
diste un poco de lo urbano y es importante precisamente cómo se compenetran estas situaciones para poder trabajar esa no etiqueta, sino en pro de ese chico que está allí, en cada una de sus capacidades. Yo. Sí, eso. Uy, pues es que todo ha estado muy interesante y muy preocupante, porque considero que ustedes, Néstor y Joana, por su parte, y Sara, pues plantean unas, digamos, unas situaciones unas situaciones muy problemáticas, sobre todo Joana con el tema pues de las personas con discapacidad y sobre todo en los contextos rurales, y Sara pues con ese contexto que nos ofreces de esa institución educativa que bueno, tiene de todos los tintes, ¿no? Tiene de todos los tintes, uno queda confundido, o sea, uno pero además el contraste entre un modelo pedagógico por lo que busca y la realidad concreta que se desarrolla en la institución, ¿sí? Esa estructura de disciplinamiento, de control, de encierro que no es metafórica, ¿sí? No es metafórica, es realmente, me impactó profundamente. Es decir, un proceso educativo de esa manera es casi que inconcebible, yo diría casi que antieducativo, ¿sí? Es decir, cuando tú mencionas que estamos con candado, pues no solo por las condiciones de seguridad, el peligro, ¿no? La amenaza que hay allí, sino que el sujeto no deja de pensar que se encuentra dentro de que está encerrado. Es decir, eso me alarmó. Yo creo que esto lo voy a contar y a multiplicar y a replicar quién sabe cuántos millones de veces, pues porque es que realmente cuando no es simbólico, que pues estamos leyendo a Foucault y hablamos de los lugares de encierro y la escuela es uno de esos modelos, no es eso, no es eso. Es que allá hay unas condiciones, pero además, ¿qué tipo de población? Unos jóvenes, ¿sí? Que por supuesto requieren más de una oportunidad, requieren como requerimos todos, más que de una oportunidad en la vida, más que de una, es decir, muchas oportunidades, y todas esas múltiples oportunidades están precisamente, o al menos yo así lo creo, pueda que lo sienta de una manera ilusa, están también en la educación. Si no proveemos, si la educación no provee de sus distintas formas de oportunidad, de nuevas oportunidades para la vida, pues, pero con oportunidades reales y concretas, no dentro de estos márgenes de limitación increíbles. Entonces pongo en relación estos dos términos, el término de discapacidad independiente del rótulo y de la población, de qué se discapacita en la institución a los sujetos de su propia libertad. ¿Sí? Son discapacitados de su libertad, de su posibilidad de acción, de su autonomía. Entonces, siento que es eso, y fíjense que entonces no quiere decir que es solamente una condición física, ¿sí? No es solamente una condición física, sino que esa discapacidad también puede llegar a ser espiritual, puede llegar a estar en la esencia de los sujetos, de las personas. Así que la discapacidad no se concreta en un cuerpo necesariamente. Pero si hablamos de los cuerpos, para retomar todo el tema que ha trabajado Néstor, yo me voy a remontar incluso a otros temas de Néstor, porque como lo escucho en diferentes escenarios y más encima trabajo con él y es del grupo de investigación y etcétera, etcétera, entonces yo puedo pensar, yo puedo hablar de lo que él no habló acá, que es del tema y la importancia de la relevancia del cuerpo, porque con el tiempo he descubierto que su gran preocupación está precisamente allí, cuando él habla de la recreación, el deporte, el ocio, y los defiende como actividades libres que no estén sujetas al mercado, a esa economización del tiempo, o por el contrario, como él lo critica, al aprovechamiento del tiempo. Néstor me está escribiendo por el WhatsApp y no me deja concentrar, les digo, y estoy hablando de él. Entonces me he dado cuenta con el tiempo que su gran preocupación es precisamente por ese desencadenamiento del cuerpo, Sarita, ¿sí?
por esa emancipación del cuerpo, por esa libertad del cuerpo. Y creo que allí es, por eso las preocupaciones de él están en que esto se haga por fuera de todas esas economías que nos ha impuesto el ser los dueños de sí mismo, gobernarnos a nosotros mismos, pero para seguir produciendo y sí, descanse para que pueda producir el doble. Tenga ocio, pero mientras tanto desarrolle la credibilidad para generar mayor rentabilidad en la empresa, etcétera, etcétera. Uso incluso los mismos ejemplos que el profe nos ha socializado en otros escenarios donde los dos estamos. Entonces, y allí encuentro en lo que planteaba Daisy muy interesante algo, y como no le dejan a uno de asaltar preocupaciones en la ruralidad, porque si en lo urbano son problemáticas sociales, pues en la ruralidad son preocupaciones, y allí hay dos. El problema, no, una per se y dos que se desprenden de ello. Los derechos en la ruralidad parece que no existieran. El derecho se desaparece. Cuando planteabas políticas, por ejemplo, de educación para la primera infancia y la educación inicial, empecemos por la brecha que genera que los niños no tengan la posibilidad del preescolar, y que cuando el niño de lo urbano a los 7 años tiene unas características y unas condiciones educativas, el niño en la ruralidad hasta ahora las va a tomar. Y por ahí empieza una gran brecha. Con esto no estoy diciendo que los desarrollos cognitivos de los niños sean diferentes, sino que eso que nos va a permitir la movilidad social e intentar cerrar un poco las brechas aparece de base. Si la condición del derecho para las personas con discapacidad física o otras discapacidades en lo urbano es complejo, requiere de apoyo, acompañamiento, dinero, que a veces no se tiene en la ciudad, y de los que no se tienen las posibilidades, en lo urbano eso es una utopía, en lo rural es una utopía, es un sueño. Y se consideran héroes, que me parecía muy paradójico, en vez de hacerle un llamado al Estado, que se supone que es el garante de nuestros derechos y nuestras libertades, en un programa de televisión de los domingos por la noche, de los que tienen tinte amarillista y de denuncia social, cuando mostraban al papá como un héroe porque se ponía a la niña al hombro, una niña de unos 14 años, se ponía a la niña al hombro y caminaba 1.5 horas para llegar a la escuela. Y yo creo que no es el héroe el papá es el papá, la ama y la quiere proveer de un lugar distinto, además porque él no era tanto la educación lo que le interesaba, como de que pudiera compartir con otros niños, estar en un ambiente de sociabilidad y de convivencia, más allá de si aprendía matemáticas, trigonometría o álgebra o esto, ¿sí? Entonces, creo que hay unas brechas inmensas, unos abismos con relación a la garantía de los derechos en la ruralidad. Entonces uno no quiere ver la ruralidad como carencia, con déficit, con problemática, pero cada anuncio nos lo planteaba Boaventura de Sousa ayer, el martes, lo veíamos en todo el tema de los procesos migratorios ayer, pues es que las zonas rurales son las más azotadas por las problemáticas sociales. Entonces yo creo que estos escenarios para mí es importantísimo seguirlos potenciando, y pues de verdad muchísimas gracias por haberme permitido escuchar estos discursos y conocer acerca de lo que ustedes conversaron. Gracias. Bueno, yo quisiera, por supuesto, armar una mesa de discusión y de trabajo no resulta sencillo, porque cada uno y cada una de nosotras tiene unas preocupaciones particulares. Sin embargo, yo cuando las escuchaba y cuando los escuchaba, no dejaba de pensar en lo que resultó ayer de nuestro foro. El foro ayer habló sobre la configuración del ser maestro en estos tiempos de hoy, para no llamarlos tiempos de pandemia. Y hay una conexión que encuentro allí, y es una sensación de fragilidad, una sensación de desesperanza y una sensación de frustración que de alguna manera se instala en cada uno de los escenarios educativos. Entonces Sara mencionaba, y pues al igual que Gina, creo que será una experiencia
que por supuesto intentaré recuperar, sobre todo en la línea de educación y pedagogía de la maestría, porque creo que la experiencia que nos narras es una experiencia desde lo subjetivo, es decir, desde Sara como persona, ¿sí? Cuando Sara dice, y es un asunto, es decir, cómo lo cotidiano se instala en unos lugares que uno no pensaría. Entonces Sara dice, cómo empezar a descubrir qué objetos pueden ser objetos de peligro o de riesgo. Es decir, en el imaginario uno dice que el imaginario básicamente, en el imaginario entonces el peligro está básicamente en el puñal o la puñaleta, pero resulta que no, tú dices cualquier objeto, ¿sí? Y en este escenario, como lo dice Gina, que lo recojo, es decir, aquí no es un asunto teórico, no es un asunto epistemológico, es un asunto concreto, es como yo estoy intentando formar al otro desde aquello que Sara decía, desde no, dijéramos, desde no reafirmar eso con lo cual han sido rotulados, pero que finalmente están siendo rotulados porque están encerrados. Entonces, allí, efectivamente, yo creo que en el papel, en el lugar tuyo como agente educativo, uno dice, el temor de todas maneras se instala y cómo poderlo, dijéramos, como tramitar. Por su parte, Néstor y Daisy, por supuesto, nos comparten también una experiencia, una reflexión muy interesante. Coincido con Gina en el asunto de los cuerpos, ¿cierto? De los cuerpos inmovilizados. La referencia que hace efectivamente Daisy en relación a la dificultad que hiciéramos de representatividad que hay entre hombres y mujeres en estas condiciones, creo que también pasa por un asunto de temor. Quizás es un asunto de temor distinto, ¿no? Es decir, quizás el temor esté instalado en el otro. Es decir, ¿qué pasa si efectivamente le damos mayor participación al discapacitado? ¿Sí? Quizás eso ponga en riesgo, ¿sí?, ese lugar de normalidad. ¿Qué pasa si le damos mayor participación a la mujer? Pone en riesgo el lugar de normalidad. Entonces creo que ahí hay un temor, ¿cierto? Hay un temor concreto de qué pasaría si ese, como lo dice Gloria Orjuela en su tesis, ¿qué pasaría si ese anormal se toma la voz? O sea, este es un asunto real y concreto. Y por supuesto el asunto que nos invita Gina es concretísimo en que a pesar de que no lo hacemos explícito, ¿sí?, creo que este asunto de lograr conciencia del consumo extremo, del cuidado de aquello que vamos a alegar y vamos a tener para nosotros en próximos días, también pasa por un asunto de eso, de la desesperanza, de la fragilidad. Entonces, como que allí yo encontraba que hay un punto de conexión y quisiera, porque además ya estamos a punto de... Quisiera de manera, ahora no sé si Nicolás también quiere hacer algún tipo de comentario, que infortunadamente no pudo escuchar todas las ponencias, pero quizás de lo que ha escuchado yo quisiera hacer como alguna pregunta concreta y entonces que además la cerré también ayer, y es, bueno, y en esto que viene a partir de ahora, porque yo soy una convencida y creo que ustedes lo decían de alguna manera en sus ponencias, yo creo que esto no se trata de volver a como estábamos, a volver a como éramos, o sea, esa invitación que nos han dicho de volver a la normalidad. Yo creo que si estamos en un escenario como el que estamos, es porque creemos que no debemos volver a esa normalidad, que lo único que no debemos hacer es volver a esa normalidad. Entonces, si no es volver a esa normalidad, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a Sara como lideresa, yo digo, como agente educativo? ¿Qué le queda a Daisy como una persona preocupada por unos asuntos fundamentales? ¿Qué le queda a Gina como una activista, pero también como una académica? ¿Qué nos queda entonces? No sé si Nicolás quiera hacer alguna alusión. No, simplemente como que quisiera retomar un poco el momento en el que se configuró esta mesa, ¿no? Esta mesa se configuró hace ya 2 años, pensando en que la Bienal iba a ser el año pasado, no, hace 2 años comenzamos a pensar en la configuración de esta mesa y pensábamos cuáles eran las discusiones que buscábamos que se generaran en este espacio, ¿no? Llega la pandemia, llega todo este nuevo conflicto y entonces como que los conceptos que veníamos a trabajar pues se reconfiguran, ¿no? Ya la idea de pensar la ruralidad, la idea de pensar los procesos educativos y pedagógicos en este contexto pues ya tienen otro tinte, tienen otras implicaciones que tiene que ver un poco con lo que están mencionando acá, y es precisamente que se permitió de alguna manera
permitió que brotaran como un montón de problemáticas, un montón de tensiones que generalmente por los contextos y por las dinámicas constantes que tenemos socialmente en un país como Colombia, generalmente no se ven, ¿no? Como que precisamente esas tensiones entre la ruralidad, lo urbano, el centralismo que tiene Colombia, como hace que muchas veces muchos elementos pasen desapercibidos y se comprendan como también fenómenos digamos, separados unos de otros. Y de alguna manera lo que hemos dicho acá y como que ha sido como también un poco también irresponsable desde algunos sectores, y es darnos cuenta también que estamos en un mismo barco en el sentido de que hay muchas problemáticas que nos atraviesan a todos. No hay problemáticas que son transversales. Claro, cada contexto tiene sus condiciones muy particulares y que lleva a que estas problemáticas sean mucho más graves en unos contextos que en otros. Pero hay temas que son transversales para todos los seres humanos, ¿no? Hay elementos que están transversalizando toda la experiencia, y ahí es precisamente donde comenzaríamos nosotros a darnos cuenta que necesitamos plantear otros elementos. Retomando un poquito lo que estaba diciendo Edna ahorita, frente a esta idea del temor, es fundamental porque nuestro país es un país que se ha configurado alrededor del terror constantemente. Nosotros somos un país del terror y ahora estamos más aterrorizados que nunca, ¿no? Ya no solamente por un sistema social, político y económico que conlleva así, sino por un problema global que nos lleva a un estado de terror, y los estados de terror precisamente son terroríficos porque ponen en tensión la normalidad, como mencionaba ahorita Edna, ¿no? O sea, el problema acá es que estamos en un momento de riesgo tanto para que la estructura cambie para algún lado como para que todo se derrumbe, ¿no? Y es muy interesante pensar el terror, porque si pensamos en el terror, la imagen del terror colombiana por excelencia está en lo rural. ¿Mm? Desde la literatura, ¿no? La vorágine con José Estacio Rivera, ¿no? Como esa primera ruralidad que era esa colonialidad de lo rural, ¿no? Los primeros colonos que llegan a conquistar a volver rural la selva, ¿no? Porque antes era pura selva y luego lo vuelven rural a la fuerza, ¿cierto? Pasando por todo el terror, pues obviamente de la época de la violencia, a pasar el terror del paramilitarismo, ¿no? O sea, como que la imagen del terror, la imagen del temor por el otro, la imagen de perderme, siempre ha estado en el ámbito de lo rural, ha estado en el ámbito donde están los campesinos, donde están los otros, ¿cierto? Entonces como que precisamente es ese elemento que comienza de alguna manera a ser también una situación que genera mayor tensión social en nuestro país, pues porque es ese momento en el cual precisamente es como que ese terror que estaba allá se está comenzando a meter en nuestros espacios. Ya no podemos como hacernos los de la vista gorda frente a eso y pensar que es un terror lejano, sino que ya lo sentimos también, obvio, otra vez de nuevo, no, con unas características muy particulares, pero se siente, y entonces esa tensión con el otro, esa tensión y esos diálogos que tengo que hacer a pesar del terror, a pesar del miedo, que ahí es donde está precisamente el ejercicio de la resistencia, cómo lo seguimos como configurando en un momento donde está la desesperanza, donde está la pesadez, cómo seguimos configurando a pesar de ello, no, porque es imposible como superarlo, ¿no? O sea, superar esos elementos en este preciso momento es imposible. Como a pesar de esos contextos conseguimos configurar una serie de prácticas de resistencia que logren de alguna manera transformar eso. Es un poquito como la manera en que se configuró, yo creo, esta mesa y los movimientos que tuvo hasta este momento. Y pues escuchando las intervenciones me parece que aquí hay unos elementos bien potentes que pueden pensarnos, y que digamos sería como un poco la invitación que yo haría para continuar la reflexión. O sea, ¿cuáles serían esas configuraciones de resistencia, esas prácticas de resistencia, esas prácticas de colaboración, esas formas de reconfigurarnos que pudiéramos comenzar a vislumbrar desde esta pequeña reunión? Sería como por donde yo quisiera como que lo pudiéramos ver, porque creo que es también la potencia de este espacio. O sea, súper bueno poderlo compartir, pero la idea es que eso también es un espacio que nos permita detonar nuevas formas y seguir como apoyando nuestros procesos en cada uno de nuestros espacios. Yo pensaría que también con respecto a lo que dice Nicolás, ¿sí? Esa transversalidad también está dada
un poco por esos ejercicios de poder en los cuales Fanon nos ponía allí, nos decía, bueno, es que ese entre el ser y no ser, que también Sara en algún momento nos mencionó, y es como generación tras generación, yo siendo papá, mamá joven, dejo allí instaurado, instalado ese ejercicio de poder, porque es que finalmente ellos deben seguir mi legado, ¿no? Ese legado en el cual es un legado de maltrato, es un legado de violencia, es un legado en el campo que finalmente es el terrateniente que se adueña, y que ese ejercicio de poder está dado por que cuando se tiene, pues cómo hago yo para seguirlo haciendo con los del no ser. ¿Quiénes son los del no ser? Pues aquel que no tiene un territorio propio, las mujeres, los niños, las niñas, las personas en condición de discapacidad, porque es allí donde yo puedo ejercer ese ejercicio. ¿Cómo llegar a esa transformación? ¿Cómo dejar un poco el discurso, este discurso, como decía la profe Edna, como este discurso, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo pretendemos llegar a, no a la normalización, porque no se trata de eso, no se trata que nos normalicemos, que ustedes mismos también lo manifestaban hace un momento, sino cómo llegamos a eso que digamos que nos entristece, que nos duele, cómo llegamos a intervenirlo, qué vamos a hacer allí. Pues bueno, desde la ruralidad hay que intervenirlo desde esos programas que son para todos y para todas, pero realmente para todos y para todas, sin segregar, porque es que si nosotros seguimos segregando, pienso desde mi quehacer, es que allí vamos a seguir nosotros discriminándonos más. Cuando decimos, bueno, listo, vamos a hacer un programa de alfabetización o de educación para niños o para niñas o para aquellos que no hayan terminado la primaria. Sucede que yo quiero ir, yo ya terminé mi primaria, pero yo quiero ir. Entonces, yo escucho a muchas mamás de hijos e hijas en condición de discapacidad que dicen, yo volví a hacer la primaria, yo volví a hacer el bachillerato, ahora estoy haciendo una carrera que no me van a dar título, pero como voy con mi hijo, con mi hija en apoyo, pues yo también la estoy realizando. Entonces, ¿cómo hacer para que esos programas, todos, absolutamente todos, desde educación, desde recreación, desde deporte, no se piensen en solamente la comunidad y solamente mi pedacito, como yo soy el edil del barrio, entonces me pavimentan el frente y el resto de frentes no me importa, sino que realmente la pavimentación me cura a todos, nos cura a todos. Entonces, yo sí pensaría que hay que pensarnos como comunidad, no como segregación, sino como un todo, porque esta sería una de las como de las soluciones, si lo queremos llamar pues solución, ¿no? Yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que aquí nada es normal y todo es normal, dependiendo de quién lo mire y cómo se asuma, ¿no? Precisamente hoy estaba en una clase con un estudiante en el cual todo lo que yo llevé para él, pues a nada le sirvió, porque él no estaba interesado en absolutamente nada de lo que yo le había llevado, y él quería aprender a chatear. O sea, ¿cómo estoy chateando? Yo quiero aprender a chatear, entonces enséñeme a chatear. Y yo, bueno, listo, estamos trabajando lenguaje, vamos a comunicarnos. Y él abreviaba tanto, me decía, pero ¿por qué tengo que escribir tanto? ¿Que ¿Para qué uso esa cosita que se escribe así? Yo digo, porque eso es el signo de pregunta. Entonces, si tú no lo utilizas, no voy a saber que es una pregunta. Pero si yo lo digo, se entiende. ¿Y por qué el otro me entiende? Bueno, fueron 2 horas de trabajo con él de lenguaje de esa forma, hasta un momento en el que le dije, bueno, comprendamos que hay 2 realidades. Está la realidad que tú asumes, en la que estás inmerso y en la que las otras personas con las que dialogas tienen ese mismo lenguaje y te entienden. Y está la otra realidad convencional que marca esa sociedad que dice, eso no es un parámetro a seguir porque no te entiendo. Si tú me colocas una H y una L, pues yo, Sara, en este momento que estoy hablando contigo, voy a entender que es un hola, pero en un momento normal de mi vida, existencia, que me llegue un mensaje con una HL, yo no voy a entender que eso significa hola.
Eso para decir que para él tenía todo un panorama de es normal, es lo habitual, es lo que yo estoy acostumbrado a vivir, ¿sí? Así como pues a ustedes se les extrañó un candado, hay unas cuestiones en las prácticas de nosotros que pasan con situaciones tan dolorosas, pero a la vez también como uno como docente lo asume, y es que en la clase estés viendo el cuerpo humano, y los chicos te digan, bueno, ¿y cuándo traes un cerebro, un corazón? Algo para nosotros saber cómo es, ¿no? Entonces uno les dice, venga, pero no les da asco tener un corazón ahí, un cerebro, pues, la textura y demás, y que el estudiante te diga, ¿qué te pasa, Sara, si nosotros picamos gente? Entonces es una condición de que en la expresión de la profe, o sea, uno se queda así como, yo no le puedo demostrar el suficiente miedo que me da como esa expresión de qué duro, sino como, bueno, y entonces en ese momento no se te ocurrió mirar el corazón, el hígado, todo el organismo, ¿sí? Y es una cosa que uno, si bien se pone frío como docente, uno se queda así como, no me puedo dejar intimidar porque aquí hay un proceso pedagógico que ellos también logran camuflar en medio de este tipo de de afirmaciones que tienen. Entonces, cuando ustedes se genera la pregunta, entonces, ¿qué viene? Viene el hecho de que todo es normal y nada es normal. Y cuando digo esto es que no, como docente no nos podemos acostumbrar ni adaptar o dar por sentado de que esta es la forma en que trabajamos, sino que muy por el contrario, cada generación, cada chico, cada cultura tiene cosas que nosotros como docentes debemos rescatar y aportar y trabajar de acuerdo a sus gustos e intereses. Y claro, no tratar de ser, no tratar de rehabilitar el 100%, no tratar de decir, este chico le hace falta esto y entonces yo necesito es a trabajar y trabajar y trabajar para que él lo logre hacerlo. No, simplemente también mirar esas capacidades, habilidades y decir, bueno, voy a primero a trabajar en pro de potenciar esas habilidades y voy a tratar de mirar cómo se incrementan las otras, pero tratando de demostrarle que él es bueno, a pesar de todos esos parámetros sociales que él tiene, esa historia de vida que es, mejor dicho, impresionante, que uno se queda como que en serio todo eso has vivido y tienes 15 años. Sí, como que todo eso no marca toda tu vida para lo que viene, sino antes tus habilidades, que es lo que yo como docente estoy gestionando para que vos salgas y que tu proyección de vida a nivel social no se casilla, yo vivo en un barrio X pequeño, sino que yo soy un sujeto político a nivel global que puedo transformar y puedo cambiar. Entonces creo que esa es la mirada más grande que nosotros como docentes tenemos, hacerle entender al estudiante y que el estudiante se sienta parte no de una comunidad micro, sino que realmente hace parte de una comunidad macro global y que tiene que impactar y transformar esos espacios. Y no se asusten por el comentario, o sea, no es chiste, de verdad pasa, pero si ustedes supieran que cada vez que cuento eso, yo le digo, venga, yo le cuento algo chistoso, pues porque ya para mí se volvió chistoso, ¿no? Pero al principio pues no fue tan chistoso, pero no se asusten, tranquilas. No, pero es que la advertencia es un poco complicada porque es que cuando me dicen de picar gente, yo sí me asusto. Entonces, a mí eso me da mucho miedo, entonces me asusto. No, sí, Me claro, asusto. es Pero es una parte de la cuestión. realidad, es parte de la realidad de nuestro país. Bueno, me encantó la pregunta de Edna. Como trabajamos juntas, muy seguramente mi accionar político va a empezar a desplegarse también por allí, en los procesos de formación, que es en lo que es como de lo único que yo sé hacer. Entonces, sí, que siento que pongo todo lo que soy en eso. Entonces, yo creo que ese proceso de concienciación, profe, es un ejercicio de acción y que las acciones están desde los lugares donde nosotros nos desarrollamos. Es decir, no tenemos la varita mágica para transformar el mundo ideal, todo en concreto. No, el mundo es el que tengo enfrente. Mi mundo enfrente es CINDE y las formas de los canales que CINDE me proporciona hoy, mi familia, mi casa, mis lugares concretos. Considero que son mis lugares de enunciación y desde donde puedo, creo, podemos generar una conciencia para que se multiplique. Y no con una sola voz, porque una sola golondrina no hace verano, sino seguir impulsando esto
pues desde el grupo de investigación, desde proyectos afines que nos permitan salir a trabajar en territorio y con la gente, desde los programas de formación, estaba pensando, digamos, como en unos seminarios de pronto hasta electivos que tenga que ver con analizar todos estos datos y todas estas cuestiones. Parece ser que a uno hasta que no le hablan como Sarita cuenta, ¿sí? Es que los niños allá hablan de cuál asco frente a un corazón o un cerebro si nosotros hemos picado gente. Esa es una realidad concreta, no hay, esa es una realidad concreta. Cuando develamos sentidos en la realidad, creo que empezamos unos procesos de concienciación, ¿sí? Por fuertes que sean. En este camino, Nico, en este camino con relación a lo que tú estabas planteando, cuando este escrito se ha estado construyendo hace aproximadamente 2 años, ¿sí? Desde que llegó por primera vez por una coincidencia del informe GEO6 a mí, en una página de internet, así. Es tan alarmante, es que realmente está en peligro la estabilidad de la especie humana. Pero, no, y de todas las especies, es decir, estamos poniendo en riesgo el planeta. Yo sé que esto es un secreto a gritos, mejor dicho, todos lo saben, pero parece que, como dice Sara, se empieza a naturalizar, ¿sí? Se empieza a naturalizar y ya ni es un escándalo las inundaciones en Alemania, ni que en Sudamérica nos veamos afectados por el humo de los incendios que hay en Australia, pero es que eso es gravísimo y todas las especies que estamos destruyendo, las cadenas alimenticias que estamos rompiendo, los gases con los que estamos contaminando, el oxígeno que respiran nuestras niñas y nuestros niños no les va a permitir un desarrollo cognitivo natural y adecuado. ¿Sí? La alimentación, como lo decía Daisy, que estamos consumiendo, miren, ni siquiera la arveja, las habichuelas, la papa, la lechuga, como no tenemos autonomía, los campesinos no tienen autonomía alimentaria, pues simple, esas semillas son transgénicas, se tienen que comprar cualquier cantidad de insumos químicos para poder, y es que es obligatorio hacerlo. Es decir, es obligatorio que consumamos veneno, así, esa es la palabra, es obligatorio que consumamos veneno. Entonces, sí son cuestiones preocupantes. Mientras uno empieza a escarbar en todo esto, como les digo, y mira un poquito más allá, entonces uno dice, claro, es que donde tomemos medidas, donde reaccionemos, donde formemos en esta conciencia, pues nos convertimos en amenaza. Y por eso es que matan a los líderes sociales, a los proteccionistas del medio ambiente, a los activistas que quieren, a los animalistas incluso, porque es que además somos una misma cosa, esto es eloicos, estamos conectados, ¿sí? Iba a decir la Matrix, pero la otra, ayúdame, Nico, la de Avatar, es el Avatar, ¿sí? Ese es nuestro árbol, es nuestro mundo. Y entonces pues esos son los canales, voy a tratar, pues, de que esta ponencia se vuelva de pronto una guía de trabajo, discutirla en los talleres de línea, hacer multiplicación de ello. Y chévere. Y Nico, y ayer estaba lo del miedo, que era lo que te iba a decir. Claro que da miedo hablar y empezar a hablar y tomarse en serio un discurso de estos y hacerlo con convencimiento, compromiso político, da miedo. Y en un país como estos da miedo, mucho miedo. Pero el miedo nos paraliza. No hay que dejarlo así. Profe, mejor, ya. Pero no, me gustaría que de todas maneras, si hay algo por cerrar, creo que la invitación que hace Nicolás es la que me parece, es decir, si la Bienal termina siendo un escenario para exponernos, que siempre será importante, y no para construir, creo que no sé. Creo que los lazos empiezan a tejerse de manera concreta. Nosotros actualmente, creo que Sara se desconectó, pero un poco para que se vuelva a conectar, pues estamos haciendo todo un trabajo maravilloso con Uniminuto, que esperamos, dijéramos, florezca en algo muy grande en menos de 6 meses,
Y bueno, ahí hay como cosas, pero por supuesto Daisy, el vínculo con la Universidad Pedagógica y con la maestría. Entonces yo me tengo que despedir, pero no quisiera yo despedir el foro, sino que dejar a los compañeros allí, Nicolás, que puedan despedir el foro. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Igual. Bueno, pues creo que la discusión fue interesante, fue importante y pues como mencioné Edna, creo que es importante también que veamos la posibilidad de trabajar de manera pues sí, articulada en red, poder de alguna manera precisamente como decía ahorita Daisy, o sea, como que pensarnos en comunidad, como comunidad académica, como comunidad nacional, como bueno, los tipos de comunidades que podamos constituir eh, y pues compartir estos elementos desde los cuales estamos trabajando. Entonces, pues no, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por Nico, tú participar. tienes, es que entró Susana, pero puede ser, bueno, ya se 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 salió, fue. se fue. Pero bueno, con Daisy tenemos contacto por Néstor. Sí, claro. Entonces, para que sigamos como tejiendo conversaciones, que me parece que tenemos un lugar similar, aunque hoy nos hayan traído temas distintos. Y con Susi, con Sara. Sara. Sara ya les envió el correo de Sara. Aquí se los Sí, dejo en sí, el sí, chat. sí. Sí, porque el material de ella, potente. Ujú. Listo. Ay, gracias. Gracias, Nico. Muchísimas gracias. Un gusto verlos. Nicolás, su merced es Nicolás Zorro, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, me alegra volverlo a ver. Y pues nada, en este espacio estamos y así nos construimos. Muchísimas Vale. gracias. Gracias por la invitación. Vale, que estén bien. Bueno, Gracias, Nico. Gracias, Daisy. Hasta luego. hasta Hasta luego. luego.